vamos a ver ahora de un cuadro que en realidad es más que un cuadro, es un síndrome, ¿no? Porque la obstrucción intestinal puede tener varias causas, ¿cierto? ¿Ya? Hemos hablado de ella como es la ilio biliar, que es una causa de obstrucción intestinal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la obstrucción intestinal? Vamos a ir detallando. Primero, el paciente varón de 26 años, antecedente de apendicectomía hace 5 años y llega a la emergencia por dolor abdominal difuso, vómitos verdes, en verde se refiere, me imagino, a biliosos, ¿no? ¿Ya? Y en la radiografía de abdomen se evidencia niveles hidroaéreos. El cuadro de obstrucción intestinal se debe ¿a cuál de ellos? Bueno, ya está resaltado ahí, síndrome de Lenz. ¿Qué pasa en los pacientes que son operados por cualquier motivo, ¿no? Apéndice, vesícula, cesárea, qué sé yo? En estos pacientes, generalmente por la manipulación de las asas intestinales, ¿no? La serosa o el peritoneo que cubre las asas intestinales es sumamente delicada. Cualquier traumatismo, lesión, toque con una gasa seca, por ejemplo, ya lo puede producir irritación. De tal manera que se produce un proceso inflamatorio que a la larga va a llevar, como toda inflamación, a un proceso de cicatrización, ¿cierto? Entonces, ese proceso de inflamación y cicatrización va a hacer que las asas intestinales formen cicatrices internas que se llaman adherencias, ¿ya? O pueden formar procesos cicatrizales entre el intestino y la pared abdominal. Eso se llama, ¿cómo se llama? Bridas, ¿ya? Entonces las adherencias entre asas son adherencias, ¿no? Las cicatrices son adherencias. Las cicatrices entre las asas intestinales y la pared son bridas, ¿ya? No se olviden. Entonces, todo paciente que ha sido operado previamente por cualquier motivo tiene el riesgo de hacer justamente esto, síndrome de herencial, dejar cicatrices internas. Y ese síndrome adherencial hace que las asas intestinales no se acomoden adecuadamente, o en un momento se forma una estrechez entre asa y asa, y por ahí se forma una especie de hernia interna, ¿no? Que a la larga va a producir un cuadro obstructivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la posibilidad más próxima a este cuadro es la presencia de una adherencia que esté produciendo un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Porque esto es todo un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Dolor, distensión, vómitos y radiografía con niveles hidroaéreos, porque está cantado que son una obstrucción intestinal, ¿cierto? ¿Qué faltaría ahí nada más como dato? ¿Qué les faltaría? Exacto, ¿no? Ausencia de posiciones o un paciente que no elimina gases, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el único dato prácticamente para redondear el diagnóstico. Ilio biliar, ya sabe a qué se refiere con ilio biliar, no habría antecedente de dolor tipo cólico de hipocondo de derecho, ¿no? De repente en la radiografía de abdomen encontrarlo. ¿Qué encontramos en la radiografía de abdomen en un ilio biliar? Aparte de la obstrucción y niveles, ya lo hemos mencionado, aerobilia, ¿no? Por la presencia de la fístula, ¿no? Si pensamos en un hilo biliar, estamos pensando también en una fístula. O sea, no puede haber un hilo biliar sin que no haya una fístula. Y si hay fístula, tiene que haber aerobilia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si acá en el dato de la radiografía de abdomen me dice niveles hidroaéreos y presencia de aire en vías biliares, entonces ya cambia el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Ya? Vólvulo de ciego también puede ser, pero el vólvulo de ciego me va a dar una distensión en asa, ¿no? ¿Ya? Puede ser una posibilidad dentro del cuadro del diagnóstico diferencial de obstrucción intestinal, pero por el antecedente quirúrgico, la primera posibilidad viene a ser el síndrome adherencial, ¿no? Igual el vólvulo de colon sigmoide. O sea, eso no se descarta, pero por esos datos yo me inclino por síndrome adherencial, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la obstrucción intestinal puede ser, estamos hablando ya en estos casos de un hilio mecánico, ¿no? De una obstrucción por una causa mecánica.
Puede ser de varios tipos, ¿no? O sea, la clasificación de la obstrucción intestinal de varios tipos, dependiendo del nivel de que es obstruido, ¿no? De la causa que esté produciendo la obstrucción, ¿no? Y dentro de las causas puede ser una causa, si es que la luz del intestino, puede ser una causa extrínseca, o sea, por fuera del intestino, o intrínseca que esté dentro del componente intestinal, ¿no? Extrínseca, cualquier tumor, ¿no? Como un tumor, una masa que va creciendo y comprime el intestino, va a producir la obstrucción. O una brida, en el caso de una brida o una adherencia, ¿no? Que se pega el intestino, jala el intestino y comprime la luz, entonces eso es extraintestinal, ¿cierto? Intraintestinal puede ser, en el intestino tenemos la pared y la luz intestinal, ¿no? Puede ser por un proceso que compromete la pared, puede ser una neoplasia, ¿no? Una hipertrofia, una neoplasia de la pared intestinal, que va a ir creciendo y va a producir la obstrucción. En el ejemplo típico, un cáncer de colon, por ejemplo, ¿cierto? Aparece la neoplasia, comprime todo y produce la estenosis, la estrechez y la obstrucción, ¿cierto? Ya, eso es intramural, la causa intramural. Y una causa ya que no tiene nada que ver con la pared, pero sí con el contenido intestinal, es justamente lo que hemos hablado como hilio biliar, ¿no? Cualquier cosa que viaje dentro de la luz del intestino y produzca un taponamiento, como es el hilo biliar, o puede ser parásitos o cuerpos extraños, ¿no? Pueden producir obstrucción intestinal, ¿ya? La causa más frecuente de obstrucción intestinal actualmente es adherencia, ¿ya? Adherencias. ¿Por qué? Porque actualmente pues las intervenciones quirúrgicas se hacen a diario, ¿no? Si ustedes me preguntan hace 100 años cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, probablemente no van a ser adherencias, ¿no? Serán pues traumatismos, qué sé yo, ¿ya? Pero actualmente, por la magnitud que tienen las intervenciones quirúrgicas, la causa más frecuente es una adherencia, ¿ya? Y en segundo lugar vienen las hernias. En primer lugar, brida de adherencia, en segundo lugar, hernias, ¿ya? De tal manera que cuando ustedes reciben un paciente en emergencia con un cuadro de obstrucción intestinal, ¿qué es lo primero que van a hacer? Lógicamente, aparte de ponerle sus vías, sus sondas nasogástricas y todo eso, revisar al paciente, ¿no es cierto? Historia clínica, análisis rápido, porque están en una emergencia y al toque, simultáneamente están revisando al paciente. ¿Qué es lo que buscan? Cicatrices en primer lugar, ¿no es cierto? Y tumoraciones en segundo lugar, ¿no es cierto? Si descarto eso, no tiene hernia, no tiene cicatriz, ya entonces empezaré a pensar en otra posibilidad, que será una intususcepción, si es un paciente anciano será una neoplasia, ya empiezo a especular más, ¿no? Pero si tiene cicatriz operatoria o tiene hernia, ya el diagnóstico prácticamente ya está dirigido ahí, ¿no? Ahora, un paciente que tiene una hernia y hace un cuadro obstructivo por cualquier motivo, digamos un hilio biliar, ¿no es cierto? La misma extensión abdominal, el hecho de que esté obstruido el intestino hace que haya una hipertensión y el contenido abdominal busque una salida, y si tiene una hernia va a salir por ahí. Entonces probablemente el paciente venga con su hernia y con cuadro obstructivo, pero la causa no sea la hernia, probablemente la causa sea algo secundario. Y si nosotros entramos y operamos solamente la hernia, de repente reducimos la hernia, cerramos todo eso, pero la causa es otro nivel. Entonces no siempre paciente con hernia más obstrucción intestinal, la causa es la hernia. La misma obstrucción intestinal de por sí ya hace que haya una hipertensión y el contenido busca una salida, y si el paciente tiene una hernia, la salida es, ¿ya? Entonces no se contenten con este diagnóstico, ¿ya? Pero de lejos las causas más comunes son esos dos, ¿no? Cicatrices, adherencias y hernias en segundo lugar. Vean acá la forma como se puede producir una obstrucción por una hernia. Sale el contenido abdominal a través del defecto, queda encarcelado o estrangulado y produce la obstrucción a nivel del asa intestinal comprometida, ¿no? La intususcepción, ya saben ustedes, es la invaginación de un asa dentro de otra, ¿no? O la evaginación, como quieran llamarlo, ¿no? Más frecuente en niños, ¿ya? Y las bridas de adherencia que hemos mencionado, miren, acá hay una adherencia entre una asa delgada y el colon derecho, por decir. Por ahí, entre esa adherencia, se mete un segmento de asa intestinal y se produce una obstrucción a este nivel, ¿no es cierto? Y el vólvulo, que es la torsión, digamos, de un segmento de intestino, puede ser cualquier segmento que tenga un meso bastante largo y amplio que permita la fácil rotación de esto. Por ejemplo, el colon derecho está fijo a la pared intestinal, a la pared abdominal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es casi imposible que el colon derecho me vaya a volvular, igual el colon izquierdo.
pero el colon sigmoide, que prácticamente está flotando dentro de la cavidad abdominal porque tiene un meso sigmoide bastante amplio, eso sí puede rotar y girar y producir un vólvulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para que se produzca un vólvulo, los requisitos indispensables es que tenga un meso amplio y un ánus de intestinal también bastante amplio, ¿ya? Si no, no se produce el vólvulo. ¿Cuál es el cuadro clínico típico de un paciente con obstrucción intestinal? Bueno, ya está resaltado ahí: dolor abdominal, vómito, distensión abdominal, ¿no? La alternativa B, vamos a ver por qué no: dolor abdominal, timpanismo y astenia. La astenia creo que no tiene nada que ver con la obstrucción intestinal, ¿no? Dolor abdominal sí, timpanismo también. Dolor abdominal, pérdida de peso y vómitos. Dolor abdominal está bien, vómitos también, pero pérdida de peso no tiene nada que ver con el cuadro obstructivo. Dolor abdominal y deshidratación, esto sí, ¿no es cierto? Un paciente puede tener dolor abdominal y si ha tenido vómitos va a entrar en un cuadro de deshidratación, y peor si no ingiere alimentos sólidos, ¿no es cierto? Esto podría ser. Y el dolor abdominal y fiebre, la fiebre ya nos habla de una complicación, ¿no? Probablemente una peritonitis, qué sé yo. Entonces, pero está más alejado de lo que es un cuadro obstructivo, ¿no? Y esto igual, la primera posibilidad es la más cercana. No solamente acá faltaría, como hemos dicho hace un rato, la falta de eliminación de gases o de deposición, ¿no es cierto? El cuadro típico de obstrucción. Bueno, el cuadro clínico básicamente está dado por dolor abdominal, vómito, distensión abdominal progresiva, que va a repercutir en el estado general, la supresión de heces y gases, ¿no? En realidad esto es todo un círculo vicioso, ¿no? Mayor distensión, no hay eliminación de heces y gases, hay mayor dolor abdominal, los cuadros eméticos se hacen mucho más intensos, más distensión, mayor deshidratación, a pesar de que tiene el paciente bastante líquido acumulado entre las asas, se comporta como un deshidratado, ¿no es cierto? ¿Ya? Se genera un tercer espacio en estos pacientes, tiene bastante agua pero no la utiliza, entonces se comporta como un deshidratado. Y los tipos de dolor, esto ya para que lo analicen, ¿no? Tipo de dolor cólico, conflictivo, distensión, por distensión o inflamatorio, ¿no? Generalmente cuando hablamos de un cuadro de obstrucción intestinal, el dolor es al inicio, ¿eh? Tipo cólico, ¿no? Es un dolor intermitente, viene por ratos, se hace intenso, ¿no? Característico de los lirios mecánicos simples, ¿no? Obstructivos, ¿ya? Conforme avanza el problema obstructivo, el intestino va luchando contra la obstrucción y los ruidos hidroaéreos se hacen más intensos, ¿ya? Pero el dolor también se hace más intenso, ¿ya? Hasta que llega un momento en que el intestino, como todo músculo, se cansa, se agota, ¿no es cierto? Entonces va perdiendo fuerza, hasta que llega un momento que ya totalmente asténico, ya deja de luchar. Entonces en este momento, ya un cuadro avanzado de obstrucción intestinal, ya no vamos a encontrar ruidos hidroaéreos y no vamos a encontrar ya un hilio paralítico, ¿ya? Y una distensión mucho más marcada. El dolor ya es más por distensión que por la lucha que hace el intestino, ¿no? Inicialmente el dolor es por el tipo cólico, es por el intestino se contrae con más fuerza, ¿no? Eso produce dolor, ¿ya? Pero ya en cuadros avanzados ya se hace más marcada la distensión y el intestino prácticamente está paralizado, ¿ya? En esos estadios ya no va a haber ruidos hidroaéreos, acá sí, ¿ya? Bueno, el inflamatorio está más relacionado pues, con cuadros de apendicitis, colecistitis, ya hemos mencionado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica tardía de los vómitos en una obstrucción intestinal baja? ¿Ya? Como les decía, algunos clasifican la obstrucción intestinal de acuerdo al nivel de la obstrucción, altas, medias o bajas, ¿no? Algunos simplemente dicen altas y bajas, punto. Y el punto de referencia es el ángulo de 3. Todo lo que está por encima del ángulo de 3, obstrucción alta. Debajo del ángulo de 3, baja. Los que clasifican en altas, medias y bajas dicen ángulo de 3 para arriba, altas, del 3 hasta la válvula ileocecal medias, y de la válvula ileocecal todo lo que es colon baja, ¿ya? Son clasificaciones arbitrarias, ¿no? Lo cierto es que acá me hablan de una obstrucción intestinal baja. Entonces, si es baja, ¿no? ¿Cuál es la característica de los vómitos? Tardía esta. Inicialmente de repente pueden ser vómitos biliosos, ¿no es cierto? Pongamos una descripción a nivel de ileio, ¿ya? Inicialmente los vómitos pueden ser biliosos, pero conforme avance el tiempo, los gérmenes van proliferando, van aumentando y van produciendo degradación del contenido intestinal.
Entonces los vómitos, cuanto más tiempo pase, se van haciendo cefaloideos. ¿Ya? Adquieren el olor, las características de los vómitos ya que se eliminan por el contenido que se elimina por el recto, ¿no? O sea, más de tipo fecal. ¿Ya? Alimentarios no, ¿por qué? ¿Qué significa que yo tenga restos vómitos de tipo alimentario? Que es una función más alta, pues, ¿no? No ha sido metabolizado ni digerido. Acuosos de igual manera, ¿no? Puede ser saliva, puede ser contenido gástrico. Borráceos generalmente es vómitos que están en relación a sangrado, ¿cierto? No tiene nada relación con el nivel. Y biliosos, igual que de los alimentarios, significa pues un nivel mucho más alto de succión, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son las características del dolor abdominal en la obstrucción del intestino delgado? Bueno, esto ya lo hemos mencionado cuando hablamos de este tipo de dolor, ¿no? Inicialmente es un dolor tipo cólico, intermitente, ¿no? Viene y te va, viene y te va. Eso significa que el intestino lucha contra el obstáculo. Hasta que llega un momento en que se cansa y ya no va a haber dolor incluso, ¿no? Sino dolor ya más por distensión, ¿ya? Pero cuando está en obstrucción del intestino delgado, la respuesta es cólico e intermitente. ¿Listo? Acá algo en relación a los vómitos, ¿no? Cuando el vómito es alto, generalmente contenido gástrico, bilis y restos alimentarios, la característica, ¿no? ¿Ya? Cuando el nivel es bajo y el dolor se hace más cefaloideo en relación con el tiempo de evolución, ¿cierto? Si hay una obstrucción, por encima de la obstrucción se van acumulando líquidos y esto hace una especie de reflujo retrógrado, ¿no es cierto?, hacia el estómago, y por eso que se producen vómitos de tipo fecal. ¿Ya? Cuando es intestinal alto o medio, ¿no?, el dolor es el vómito es abundante, son recurrentes y precoces, ¿no? En cambio, cuando es más bajo, los vómitos a veces están ausentes o se hacen presentes en forma más tardía, ¿cierto?, porque el nivel es más bajo, ¿no? Entonces, si es una obstrucción, digamos, al duodeno, a nivel del duodeno, los vómitos son casi lo primero que aparece, ¿no?, aparte del dolor, ¿ya? En cambio, cuando es baja, tiene que llenarse todo el intestino todavía y por flujo retrógrado recién llegar al estómago y producir el vómito, ¿no? O sea, demora más, ¿ya? Y en algunos casos, pues, pueden estar ausentes. La suspensión de heces y gases puede ser agudo o crónico, ¿no? Cuando es agudo, bruscamente se produce la obstrucción, digamos un vólvulo de sigmoides, ¿no es cierto? Bruscamente se pierden tanto las heces y los gases, ¿ya? Pero cuando es una suspensión crónica, de tipo crónico, digamos una neoplasia, ya esto es progresivo, ¿no? Primero es sólidos, o sea, las heces incluso se hacen más acintadas, hasta que llega un momento a que ya no se eliminan ni heces ni gases, ¿ya? Paciente varón, 50 años, con cuadro de obstrucción intestinal por hernia. El examen auxiliar para evaluación que ayude al diagnóstico, ¿cuál es? Dice ahí radiografía abdomen simple, radiografía de decúbito, tomografía computarizada, resonancia magnética, radiografía del colon con contraste. ¿Qué opina? A ver, radiografía de abdomen en bipedestación. ¿Para qué le pido una radiografía de abdomen en bipedestación? Para buscar niveles hidrográficos, ¿no es cierto? Pero eso me hace el diagnóstico de qué? De obstrucción nada más. O sea, no me va a diagnosticar la hernia, ¿no? La hernia lo diagnostico por cuadro clínico de repente, ¿no? ¿Ya? Pero, como les decía, el paciente que tiene una obstrucción por otro motivo que no sea una hernia, la misma extensión hace que a través de la hernia se obstruye el contenido, ¿no? Entonces tengo que hacer la diferenciación ahí, ¿no? Si es efectivamente la hernia la causa o de repente es la causa. Entonces, ¿me ayuda la radiografía de abdomen? En este caso, no me ayuda, ¿no es cierto? Simplemente me hace tiene obstrucción y punto. La radiografía en decúbito, ¿me ayuda? No, ¿no es cierto? Peor, no voy a ver niveles hidrográficos, a no ser de que le tome una radiografía en decúbito, pero tangencial, ¿no es cierto? La idea es, para ver los niveles hidrográficos, es justamente evidenciar esos niveles por la posición del paciente, ¿no? Si yo le tomo una radiografía en decúbito al paciente,
todo el litio se va a difundir en la parte más declive. Y si le tomo antero-posterior, prácticamente el líquido no me va a permitir los niveles hidroaéreos, ¿cierto? Pero si le tomo una tangencial, como todo el líquido está en declive, el gas se va hacia arriba, entonces ahí sí voy a ver niveles hidroaéreos. Igual que el bipedestación, ¿no? Si esté parado, el líquido se va abajo, el aire hacia arriba y voy a ver los niveles, ¿cierto? ¿Ya? Pero no me va a ayudar con lo que me está preguntando, ¿no? ¿Ya? Tomografía computarizada abdominal, ¿qué dice? ¿Nos ayuda? ¿Nos puede ayudar o no nos ayuda? Así es, sí nos puede ayudar, ¿no es cierto? Resonancia magnética también nos puede ayudar, pero esa resonancia es un cañonazo para matar una mosca, como se dice. Y radiografía de colon con contraste. ¿Qué dice? ¿Ayuda o no ayuda? Podría ayudar si estoy pensando pues que dentro de la hernia se ha metido pues, el colon, el sigmoides, ¿no? O el ciego, el lado derecho, qué sé yo. Podría ayudar, pero ya muy elucubrado, ¿no es cierto? No, en general no ayuda, ¿ya? Entonces, de todas, la radiografía de abdomen me va a ayudar solamente para el diagnóstico de obstrucción, pero no me va a decir si esta obstrucción es producida por una hernia. La radiografía de Gubius no me ayuda en nada, la tomografía sí, y la tomografía me da cortes seriados. Entonces, si yo no encuentro ninguna causa adicional del cuadro obstructivo y veo una hernia ahí, estoy haciendo el diagnóstico prácticamente de una obstrucción por una hernia. ¿Ya? Más aún si en la tomografía veo que proximalmente a la hernia hay distensión de asas del gas y distalmente hay colapso. Prácticamente estoy haciendo el diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Resonancia magnética, como decía, es un cañonazo, ¿cierto? Entonces, la respuesta en este caso sería la alternativa C, ¿no es cierto? ¿Ya? Nunca se manden de frente sin haber leído correctamente el enunciado. La mayoría por acá podría haber puesto por radiografía abdominal, ¿no? Porque la radiografía en obstrucción intestinal es el examen de elección para obstrucción, pero para determinar la causa de la obstrucción, ahí ya tengo que recurrir a otra cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, pero acá le están preguntando a un paciente con cuadro clínico de obstrucción intestinal por hernia, o sea, un paciente que viene con obstrucción más su hernia. Entonces ya tiene la distensión, la radiografía te va a confirmar que es una obstrucción, ¿no? Pero no te va a decir si esa obstrucción efectivamente por la hernia. Entonces la pregunta te dice claramente, ¿no? ¿Cómo haces para diagnosticar que esa obstrucción es realmente por la hernia? En este caso la respuesta es respuesta sí, ¿no? ¿Ya? Y vean esto es lo que decíamos, ¿no? La radiografía te va a hacer el diagnóstico de obstrucción, ¿no? Vas a encontrar niveles hidroaéreos, vean acá distensión de asas delgadas, ¿no? De diferente tipo, acá en escalera, ¿no? Ya, entonces, lo característico en obstrucción, eso, ¿no? Imágenes hidroaéreas de burbuja gaseosa, imagen en red torta o cuentas del rosario, ¿no? Imágenes en arco que se ven acá, ¿no? Vean estos. Y efectivamente aparecen cuentas del rosario, ¿no? Pero lo típico, básicamente, niveles hidroaéreos. Pero entonces, ¿cómo hace la diferenciación en un cuadro de obstrucción intestinal mecánica con ilio funcional? Porque en los dos van a encontrar niveles hidroaéreos, ¿no? En una obstrucción mecánica y un ilio funcional. ¿Cómo hacen para diferenciar? ¿Cómo se ayuda? Exacto, pero por radiografía. Creo que hay un adelamiento de los intestinos en el medio paralítico, o sea, no se ve gran parte de la zona. No, el velamiento generalmente se veía cuando hay contenido dentro del abdomen, contenido líquido, una perforación, qué sé yo, ¿no?
Pero básicamente es por el tipo de los niveles, ¿no? Cuando es un hilio mecánico, yo les decía, el intestino trata de vencer la obstrucción y hace fuerza, de tal manera que cuando se forman los arcos, ven acá un arco, van a ver que el nivel hidroaéreo a este nivel, en la parte más, digamos, proximal, es más bajo que en la parte distal. ¿Por qué? Porque el intestino trata de impulsar el contenido hacia la parte distal, de tal manera que está impulsando, y en la parte distal siempre se acumula mayor cantidad de líquido. Entonces van a encontrar un nivel hidroaéreo o unas imágenes en J, ¿ya? Con una parte mucho más baja que la otra, ¿ya? Eso es en obstrucción mecánica, por eso les decía, ¿no? En una obstrucción mecánica el intestino trata de luchar contra la obstrucción y va a empujar todo el contenido hacia la parte más distal. Entonces los niveles hidroaéreos van a ser en escalera, ¿ya? En cambio en el hilio funcional, ¿no? ¿Ya? O hilio metabólico, cualquier hilio que no sea mecánico, inclusive ya en una obstrucción mecánica, pero ya con largo tiempo de evolución, van a encontrar que los niveles hidroaéreos están al mismo nivel, ¿ya? Al mismo nivel, en la parte distal y en la parte proximal. ¿Por qué? Porque ya el intestino dejó de funcionar, bueno, no está funcionando, entonces no hay quien impulse el contenido hacia la parte más distal. Entonces van a encontrar los niveles prácticamente como si estuviera en un mar, ¿no? Al mismo nivel, ¿ya? Ese es un dato, un detalle, no siempre se cumple, pero es de ayuda para diferenciar entre hilo mecánico y hilo funcional, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciar si es asa delgada o asa gruesa? En asas delgadas generalmente están pues en la parte central, ¿no es cierto? A no ser que sea una distensión tan marcada que se vaya allá a la periferia. Y esas gruesas generalmente están pues en el marco colónico, ¿no? Ya ustedes lo conocen, ¿ya? Entonces cuando hay una obstrucción de asa gruesa, por ejemplo, van a haber distensión en todo el marco colónico, dependiendo del nivel, ¿no? Si es colon izquierdo o colon derecho. Si colon derecho, van a encontrar de repente colapso de todo el marco colónico y solamente distensión a nivel del ciego y distensión de todas las asas delgadas, ¿no? ¿Ya? Pero si es en el colon izquierdo, todo el marco colónico va a estar distendido. Ahora, ¿cómo diferencio asa delgada y asa gruesa? Porque a veces es difícil, ¿no? Las asas delgadas van a presentar esta característica, ¿vean? Este es el asa, vean, como un tubo, pero es un tubo que está atravesado por unas líneas, ¿lo ven? ¿No? Me parece una pila de monedas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esas líneas representan a los pliegues, ¿no? ¿Se acuerdan? El intestino delgado tiene pliegues, vellosidades, ¿no es cierto? Entonces esos pliegues van prácticamente en toda la luz del intestino, entonces van de un lado, de un borde al otro, como que cortaran totalmente el intestino, ¿ya? Se ven claramente. En cambio, cuando es en colon, se van a ver una distensión acá en colon y van a ver también algunos pliegues que corresponden a las austras, ¿ya? Pero esas austras van a ver ustedes que no llegan de un lado a otro, simplemente viene un pliegue y proximalmente se corta y la parte central aparece vacía y nuevamente el otro segmento en el otro borde igual un pliegue pero que se corta en la parte central. Entonces no son pliegues que cortan totalmente el intestino, es una forma de diferenciar entre asa delgada y asa gruesa, ¿ya? Como decíamos, los pliegues de Kertin que corresponden a los pliegues del intestino delgado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso es lo que les decía, ¿no? Esto es una radiografía de cúbito donde sí voy a evidenciar niveles hidroaéreos, ¿no? Licas circulares y lo que decíamos, ¿no? Los pliegues en el intestino delgado, ¿ya? Vean acá el intestino grueso, vean acá no veo pliegues, ¿ya? En algunos casos voy a ver algunos pliegues, pero que son solamente a un lado, no van de un borde al otro, ¿ya? Y corresponden a las austras, corresponderían a las austras, ¿ya? En general no se ven pliegues. Y bueno, esta es una de las causas ya de obstrucción intestinal. Vean acá, una línea acá, que corresponde al miofragma hacia arriba el tórax y todo esto es abdomen. Y vean acá, no se ve muy bien una acentuación de una especie de asa y al centro un pliegue, ¿ya? En realidad es un asa de intestino, ¿no?
Supongamos que mide el intestino que ha girado, ha rotado sobre su eje. Entonces lo que ustedes ven ahí es toda esa gasa y al centro el mesocolon, ¿no? Que lleva la irrigación hacia la pared del intestino, ¿ya? Por eso es que adquiere esa imagen característica que la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eso es un vólvulo. Entonces el vólvulo, como cualquier vólvulo, es la torsión de un segmento intestino alrededor de su eje, ¿no? En general de la zona que lo irriga, ¿no? Puede ser a nivel de sigmoide, puede ser el ciego, puede ser el estómago. Mucho, cualquier segmento de intestino delgado que tenga buen meso, que esté flotando, puede volvularse, ¿no? El intestino, el colon derecho y izquierdo que están fijos no van a volvular, es imposible, casi imposible que se volvulen, ¿no? ¿Ya? Aunque hay algunas situaciones de mal rotación o mala fijación del colon, donde sí están flotando y pueden volvular, pero son casos excepcionales, ¿ya? Entonces, mujer de 75 años, dolor y distensión abdominal. La radiografía abdominal muestra imágenes en grano de café. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, ya el diagnóstico está dado, ¿no? Vólvulo de sigmoide. Esta imagen en grano de café es lo que les mencionaba, ¿no? Una imagen típica, ¿no? Del asa con una muesca en el centro, ¿no? Como si fuera un grano de café. ¿Han visto los granos de café, no es cierto? Un granos así redonditos, como partidos por la mitad, ¿cierto? ¿Ya? No se ve vólvulo ciego, podría verse, pero son chiquitos, ¿no? Vólvulo de colon a nivel del ángulo esplénico tampoco, pancreatitis aguda, no estamos hablando de cuadro obstructivo, colitis ulcerativa menos, ¿no? La respuesta es vólvulo sigmoides. En nuestro medio la obstrucción de intestino grueso tiene como primera causa, no, ¿qué opinan? Neoplasia del colon izquierdo, diverticulitis, vólvulo sigmoides, hernias, invaginaciones. ¿Cuál de ellas? A ver, neoplasia del colon izquierdo. Estamos hablando solamente de obstrucción del intestino grueso. Puede ser. No puede ser. Diverticulitis. Tanto la neoplasia como la diverticulitis es más frecuente en pacientes de edad avanzada, ¿ya? Pero la neoplasia que puede dar cuadros de sangrado, ¿no? Como cuadros obstructivos, ¿ya? En cambio la diverticulitis generalmente corta con cuadros inflamatorios de diverticulitis, ¿no? ¿Ya? Muy raros son los cuadros que por divertículos hagan estenosis. No son imposibles, pero son poco frecuentes. El vólvulo sigmoides también es frecuente, pero está acá en relación al intestino grueso en general, ¿ya? No lo alejamos. Hernias, que en general el intestino grueso, intestino delgado sí son los más comprometidos en hernias, ¿no? Invaginaciones, esto se refiere a intussuscepciones, también puede ser causa, pero no son frecuentes, ¿ya? Y en intestino grueso, intestino delgado son más frecuentes las invaginaciones, ¿no? Entonces de esta, por lo menos nos quedamos con neoplasia del colon izquierdo y diverticulitis. De las dos, como decía, diverticulitis generalmente no cursa con cuadros obstructivos, ¿ya? Pero la neoplasia sí. Entonces la primera posibilidad sería neoplasia, ¿ya? Y volviendo al tema de vólvulos, vean el signo del grano de café, ¿no? Es típico, vean acá, todo esto sería el grano de café y la muesca a nivel central, ¿no? Vean acá, se parece mucho al grano de café que se presenta acá, ¿no es cierto? ¿Vean? La imagen de grano de café, vólvulo sigmoide casi seguro, ¿ya? El 80% de los casos de vólvulo sigmoide puede ser una ciego abdominal solar, evidente. Bueno, cualquier cuadro obstructivo, primero su placa de abdomen en posición en bipedestación, ¿cierto? ¿Ya? El síntoma más común en vólvulo de ciego, y este es un caso muy particular de vólvulo, ¿no? Hemos dicho que se puede volvular el más frecuente en volvular de cuál es el sigmoide, el lejos, ¿no? De 100 vólvulos, 99 serán de sigmoide. Y 1% será pues vólvulo ciego, estómago, del ángulo esplénico, qué sé yo. ¿Ya? Síntoma más común en vólvulo ciego, generalmente el vólvulo ciego te va a dar obstrucción intestinal, ¿no? Pero antes de que te dé la obstrucción, lo que más llama la atención es el dolor, porque el ciego es un segmento, digamos, relativamente pequeño, ¿no es cierto? Entonces, cuando se volvula, con poco volumen va a producir una distensión marcada, y eso sí duele bastante.
y dentro del diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo con cuadro de apendicitis aguda. Entonces, lo que más llama la atención antes del cuadro obstructivo, que va a llevar a las náuseas, a la constipación, va a ser el dolor. ¿Ya? Diarrea no, porque si hay un cuadro obstructivo difícilmente va a cruzar con diarrea. Náuseas, porque si estamos hablando de ciego, ¿no? Lo más importante siempre es el dolor, pero pueden haber náuseas, ¿ya? Pero no es lo más importante en el volumen. Constipación puede haber por el mismo cuadro de obstrucción, ¿ya? Y la hematoquesia, que no tiene nada que ver con el ciego, a no ser que ya haya un cuadro de necrosis, ¿no? Pero si es una necrosis dentro del vólvulo, eso queda acumulado ahí, no se va a evacuar por la parte distal del tubo digestivo, ¿ya? Joven, 17 años, con obstrucción intestinal alta. El manejo inicial sería, ¿cuál sería el manejo inicial? Dar antiespasmódicos, oxígeno con cálculo vinasal, sonda rectal, dar antibióticos, hidratación parenteral. Bueno, ya está resaltado ahí, ¿no es cierto? La respuesta es hidratación parenteral. Dar antiespasmódicos, ¿le darían o no le darían antiespasmódicos? Porque ya tienen el diagnóstico, no está con un cuadro obstructivo, tienen que calmar el dolor. Ahora, si no tuvieran diagnóstico, sí, de repente yo esperaría un poco hasta establecer bien el diagnóstico. Oxígeno con cálculo vinasal, ¿le ayudaría o no le ayudaría? No sé qué es este como el estado general, pero generalmente con soluciones altas no tiene mayor compromiso el estado general. Sonda rectal, ¿qué dicen? No tiene nada que hacer ahí, ¿no es cierto? Es una obstrucción alta. La sonda rectal para que sonda nasogástrica en todo caso, ¿no es cierto? Si acá me pusieran sonda nasogástrica, de repente esa sería la primera opción. ¿Ya? Antibióticos también lo va a ayudar dependiendo del tiempo de evolución, pero no sería la de primera elección. ¿No? Primero, hidratación parenteral. ¿Por qué? Porque si es una obstrucción alta, a nivel de duodeno, digamos, entonces el paciente se repleta el estómago y se llena y empieza a vomitar, ¿no es cierto? Todo ese contenido va hacia afuera. Si está con la obstrucción, el paciente no ingiere nada. Entonces el paciente va a llegar deshidratado a la emergencia, ¿no? Entonces lo más importante es rehidratarlo, como decía, es estabilizar al paciente y luego ya determinar la causa y probablemente la cirugía, ¿no? ¿Ya? Pero si acá me pusieran de repente sonda nasogástrica, pondría como primera opción sonda nasogástrica, ¿ya? 17 años pues ya el manejo inicial es lo mismo, ¿no es cierto? Manejo. Entonces, el manejo de un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal va a ser primero no aumentar el contenido dentro de la luz intestinal, o sea, NPO, ¿ya? Descompresión gástrica significa poner una sonda nasogástrica. Acá le he puesto versus sonda nasoyenal, pero la sonda nasoyenal no está indicada para descompresión, ¿no? Básicamente la sonda nasoyenal es para alimentación, ¿ya? Y una vez que se produce la obstrucción intestinal, el píloro cede fácilmente y hay un flujo retrógrado del duodeno, del intestino delgado en general, hacia el estómago. Entonces lo más importante es descomprimir el estómago, pues, porque es el órgano que va a producir el vómito, ¿no es cierto? Manejo no quirúrgico por 48 a 72 horas, esto va a depender, digamos, del estado en el que está el paciente, ¿no? Si es un paciente séptico, un mal estado general, lógicamente voy a primero estabilizarlo y eso me demandará de 6 a 12 horas, pero no lo voy a prolongar hasta 48 o 72 horas, ¿no es cierto? ¿Ya? Un alto porcentaje de los episodios de obstrucción intestinal alta pueden reducirse espontáneamente, ¿no? Puede ser por espasmo, puede ser reflejo o puede ser por inflamación nada más, ¿ya? Entonces, no todos los cuadros van a requerir manejo quirúrgico, ¿ya? Pero eso hay que evaluarlo en el tiempo y en el estado, en la evolución del paciente en cuanto a su estado general, ¿ya? Un paciente que esté operado por una obstrucción intestinal de cualquier tipo, sea alta o sea baja, no reduce el riesgo de que se vuelva obstruido. Ya hemos dicho, ¿no? La primera causa son bridas de adherencia y esas son producidas justamente por la cirugía, ¿ya? Entonces un paciente que lo operamos por bridas de adherencia, no le digan pues que ya se solucionó el problema y que se olvide del problema. Decirle siempre que ese paciente está en riesgo de que nuevamente puede volver a presentar el cuadro, ¿ya? Y el manejo, bueno, va a ser ya eso dependiendo de la causa, cirugía temprana, ¿no? Dependiendo del volumen y características de la zona del drenaje por la nasogástrica, confirmamos el diagnóstico de la obstrucción, paciente que tiene compromiso del estado general, taquicardia, hipotensión, fiebre, leucocitosis y una posibilidad, especialmente en pacientes de edad avanzada y en pacientes que tienen
antecedentes de problemas cardiovasculares como son hipertensión, cardiopatías, portadores de válvula, es esta, un infarto intestinal por trombos que se originan en el corazón y son disparados a la circulación general y se afectan las ramas que irrigan el intestino, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces siempre tener en cuenta esta posibilidad. Profilaxis antibiótica, bueno, si ya está con cuadro de obstrucción intestinal ya no sería una profilaxis antibiótica, ¿no? Ya sería un tratamiento, ¿ya? ¿No? Porque cuando se produce la obstrucción, como les decía, el intestino no solamente tiene alimentos, líquidos y secreciones, ¿no? También hay gérmenes. Y esos gérmenes, una vez que se produce la obstrucción, en el contenido que está todo estancado, empiezan a proliferar y empiezan a atravesar la barrera mucosa del intestino, ¿no? Atraviesan la barrera intestinal y pueden llegar a la circulación sistémica vía sistema de la vena porta, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos ya una vez que hemos establecido obstrucción intestinal más translocación bacteriana, vamos a tener que hacer uso de ya no de profilaxis, sino de tratamiento antibiótico, ¿ya? Al momento de resolver el cuadro obstructivo, si son bridas y adherencias especialmente, evitar laceraciones, desgarros o perforación del intestino, porque en realidad ahí, como son cicatrices, hay que liberarlas con mucho cuidado, ¿ya? Sin lesionar más de lo que ya están los intestinos, ¿ya? Evitar enterotomías múltiples, ¿no? Si hay perforaciones, no hay que estar suturando segmento por segmento, ¿no? Si hay varias perforaciones, mejor es cortar un segmento y hacer una anastomosis terminal, ¿ya? Y siempre tratar de ser económico, ¿no? No hacer resecciones amplias, ¿no? Porque si no, yo le reseco el intestino y el paciente al final se resuelve su problema obstructivo, pero queda con un síndrome de intestino corto, ¿no? Este paciente no tiene intestino donde asimilar y se va a ir a la desnutrición, ¿cierto? Y son más difíciles de manejar a esos pacientes. Generalmente, de por vida tienen que recibir un régimen dietético con alimentación ya predigerida, ¿no? Hay fórmulas especiales para eso, ¿ya? Entonces, tratar de evitar en la medida de lo posible resecciones amplias, ¿no? ¿Ya? Adhesiolisis selectiva, liberación de la pared abdominal, sección de brida de adherencia significativa, distal proximal, evitar adhesiolisis profiláctica, ¿ya? A veces entramos a cavidad y digamos en un segmento encontramos una brida que está ahí produciendo la obstrucción, basta consultar esa brida. Si vemos que el resto del intestino no está comprometido, o sea, no hay signo de obstrucción adicional, a pesar de que haya bridas o adherencias por ahí, mejor es no tocarlas, ¿ya? Porque si yo empiezo a liberar eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy lesionando más tejido y a la larga estoy condicionando que nuevamente se produzca todo proceso de cicatrización que me va a llevar a un nuevo problema de obstrucción, ¿ya? Entonces, mientras no haya un cuadro definido de obstrucción intestinal, a pesar de que encontremos bridas o adherencias, mejor es no tocar las bridas porque es complicar la vida al paciente, ¿ya? Siempre y cuando no estén produciendo obstrucción, lógicamente, ¿ya? Paciente varón 30 años con tiempo de enfermedad de 3 días por górbulos sigmoides, con compromiso vascular, o sea, está hablando de un górbulo ya con sufrimiento, ¿no es cierto? O sea, górbulos sigmoides, ha perdido irrigación y hay compromiso de la pared del sigmoide, ¿no? El tratamiento quirúrgico realizado fue resección del segmento necrosado, ya ves, ha habido necrosis, y de colostomía de tipo Harman. ¿Recuerdan lo que es la colostomía de tipo Harman? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué consiste? Acuérdense de colostomías en general, ¿no? ¿Qué es una colostomía? Colostomía es boca, ¿no es cierto? ¿Qué es una colostomía? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Una colostomía, como toda ostomía en general, es simplemente abocar el tubo digestivo hacia afuera, ¿no es cierto? Abocar, o directamente el tubo digestivo sale hacia afuera o a través de un tubo de drenaje, como podría ser una gastrostomía, por ejemplo, ¿no? Una gastrostomía, yo entro con un tren tubular, llego hasta la pared del estómago, la perforo y le dejo el tubo ahí, ¿no? La parte interna, digamos, dentro del estómago y la parte externa hacia afuera. Eso me va a servir para alimentar al paciente de repente o para evacuar secreciones, dependiendo para el motivo por el cual le hago la gastrostomía, ¿no? Pero la idea es en general decir gastrostomía, estómago conectado hacia afuera, ¿no? La boca, pero en este caso a través de un recto. Pero cuando hablamos de intestino delgado, intestino grueso, hablamos de enterostomía, dependiendo.
yejunostomía, ileostomía, y cuando hablamos de intestino grueso, es colostomía. Significa que llevamos el tubo digestivo hacia afuera, ¿no? Para que el contenido salga hacia afuera, ¿cierto? Si es una yejunostomía, por ejemplo, si es una yejunostomía baja, será para evacuar el contenido. Si es una yejunostomía alta, o sea, proximal al ángulo de 3, será de repente para alimentación. Entonces ya no para evacuar, sino para alimentar por ahí el paciente para que pueda absorber. ¿Ya? Yejunostomía, por ejemplo, lo hacemos en el caso de pacientes con pancreatitis, ¿no? Antes hacíamos yejunostomía, todo paciente con pancreatitis grave, decíamos yejunostomía porque este paciente con pancreatitis va a estar por lo menos un mes sin comer, sin usar la vía oral. Ya, entonces para bypassear toda la zona del páncreas, sacábamos el yeyuno ahí y por ahí le metíamos toda la alimentación con una sonda. ¿Ya? Pero hablando de colostomías, significa abocar el colon. Ahí el colon yo no le voy a abocar para alimentarlo a través del colon, ¿no? Difícil, ¿cierto? Sino ya para descarga, o sea, para descargar todo el material intestinal a través de la colostomía. Entonces hay varios tipos de colostomía, ¿no? Una de ellas es la colostomía de Harman. ¿En qué consiste la colostomía de Harman? Significa abocar la parte, digamos, proximal del colon, o sea, la parte más próxima a la boca, hacia afuera, de tal manera que todo lo que come el paciente va a salir por esa colostomía. Y la parte distal del colon, o sea, la parte más cercana al recto, queda enterrada. Se cierra esa boca, queda enterrada dentro de la cavidad. Solamente sale un asa del colon, ¿no es cierto? Que es la parte proximal. ¿Se entiende? O sea, todo lo que come el paciente va a salir por esta asa. Ya no va a salir nada por el recto porque eso está desfuncionalizado. Esa es una colostomía a lo Harman. Hay otra colostomía como es la colostomía lomiculis, en la cual tanto la parte proximal como la parte distal son abocadas hacia el exterior. Pero ese es ya otro tema, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que es Harman para que más o menos se entienda, ¿no? Entonces dice, es un paciente que ha tenido vólvulo de sigmoides, se le ha volvulado todo el sigmoide, estaba necrosado. Entonces, ¿qué hago yo con ese paciente? Le tengo que resecar ese segmento, ¿no? Todo el segmento del sigmoide le reseco. Entonces el colon me va a quedar un cabo proximal acá y un cabo distal acá. El cabo proximal lo saco hacia afuera y el cabo distal lo cierro y lo entierro. Ese es un Harman, ¿ya? Que se hace en situaciones de emergencia, ¿ya? Entonces dice ahí el tipo de Harman que consiste en, ya les di la respuesta, esterilización de la boca distal y cierre del muñón proximal. No, ¿no es cierto? Es al revés, ¿ya? Esterilización de la proximal y cierre del muñón distal. Porque ¿qué pasaría si hago lo primero? Esterilizo la boca distal, o sea, la parte distal, la más cercana al recto, y cierro la parte, una obstrucción, ¿no es cierto? Se le va a dilatar todo el intestino delgado, ¿no es cierto? No tiene ninguna función, ¿ya? Esterilización de la proximal y cierre del muñón distal, esa es la respuesta. Esterilización de boca proximal y distal también es otro tipo de colostomía que también se puede aplicar, pero que no es la colostomía de Harman que nos están pidiendo ellos, ¿no es cierto? Anastomosis y colostomía de desagüe transverso es otra posibilidad de manejo del vólvulo, pero no tiene relación con el Harman, ¿ya? Y colonostomía de doble cañón, que es parecida a la alternativa C, se abocan las dos bocas del colon, ¿ya? En realidad, cualquiera de ellas, menos la primera, puede servirnos para manejar el vólvulo del sigmoide. O sea, la idea del vólvulo del sigmoide es resecar el segmento que está comprometido. El segmento necrosado yo lo reseco, pero me van a quedar dos cabos ahí. Entonces, una posibilidad es incluso esos dos cabos los junto y los cierro. Es una anastomosis término terminal primaria, una sutura primaria. Pero si yo en un paciente con un segmento que estaba necrosado, probablemente con ya una infección, lo cierro, la posibilidad de que esa anastomosis se me abra en el postoperatorio es alta. Entonces tengo que proteger esa anastomosis. Y para protegerla me voy un poco más arriba, a nivel del colon transverso, y le hago una colostomía en asa, que es la alternativa D. ¿Ya? Me voy al transverso, saco un asa transverso y le hago una colostomía. Con eso, todo el contenido alimentario va a salir a través de esta colostomía, pero esta parte, donde está la anastomosis, queda protegida porque está desfuncionalizada. ¿Entiendes? Igual con la colostomía lo Harman, ahí ya no voy a proteger ninguna anastomosis, simplemente la boca distal la voy a sacar hacia afuera y la próxima la cierro. Todo el contenido va a salir. Entonces no va a haber forma de que el abdomen pueda contaminarse. Y el paciente, una vez que ya se recupera, pasa todo el cuadro agudo, a las 6 semanas, 8 semanas,
nuevamente entras a la operación ya para hacer la restitución del tránsito. O sea, este manejo solamente temporal del bólulo sigmoide, ¿no? Cómo se maneja el bólulo. La idea del bólulo sigmoide es resecar el segmento y ver qué haces con los cabos que te quedan adentro, ¿no? Lo más común es la colostomía de Harvard, es más simple, más práctico, más rápido, ¿no? Un paciente que está con necrosis séptico de repente, más fácil es sacar el colon y cerrar el recto. Con eso se acabó la operación. ¿Ya? En cambio, las otras también se pueden hacer, pero son mucho más laboriosas. Y en un paciente que está en mal estado general, probablemente séptico, no puedo darme el lujo de demorarme en la operación. ¿Ya? Entonces tengo que hacerlo más rápido. Paciente varón, 70 años, diagnóstico de bólulo de sigmoides en mal estado general, tóxico, taquicárdico, hipotenso con reacción peritoneal. ¿Qué tipo de cirugía es más adecuada? Creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Colostomía. ¿Qué dice? De las alternativas, ¿no? Colostomía puede ser, ¿no? Puede ser, pero vamos a analizar el resto, ¿no? Resección más colostomía, secostomía más pexia, no tiene nada que ver, ¿no? Una secostomía no me ayuda en nada, es como una colostomía. Resección más anastomosis puede ser también, iliostomía también puede ser, ¿ya? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no colostomía? Porque con la colostomía lo único que voy a hacer es disfunción. Colostomía se entiende que es una colostomía proximal a la lesión, ¿no? ¿Ya? Con la colostomía lo único que voy a hacer es desfuncionalizar el colon y dejar sin función la parte distal, pero estoy dejando yo el problema, ¿no? Que es el bólulo. Por fuerza tengo que sacar ese bólulo que está produciendo un compromiso del estado general. Entonces la respuesta es resección más colostomía. Saco el segmento comprometido y le hago la colostomía. Secostomía más pexia. La secostomía igual, ¿no? Me va a de repente descargar todo el contenido intestinal por ahí, pero sigo dejando la causa del problema. Resección más anastomosis. Esto sí puede ser, ¿cierto? Lo que les decía, reseco el colon, el sigmoide, reseco, me quedan las dos bocas y le puedo hacer anastomosis. Pero eso me va a demandar tiempo, y este es un paciente que está tóxico, taquicárdico, hipotenso, está en shock séptico. Cuanto más tiempo me demore, más probable que este paciente se me muera. Entonces tengo que hacerlo más rápido, ¿no? Para salvar al paciente. Y lo más rápido es sacar el sigmoide, sacar el colon proximal y cerrar el distal, nada más. Porque si me pongo a hacer la anastomosis, plano posterior, plano anterior, de repente otro refuerzo en la capa, se trata serosa. Termino de hacer la operación, una buena anastomosis, pero el paciente muerto de repente, ¿no? Entonces no me sirve de nada. ¿Ya? Y la iliostomía, igual que la colostomía, me va a servir como descarga, pero no estoy sacando el problema de fuera. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces la alternativa B es la más indicada. El manejo quirúrgico, en general, pacientes en emergencia en mal estado, primero es estabilizar al paciente, ¿no? ¿Ya? Una vez estabilizado, ya estando en sala de operaciones, vemos en qué estado está el segmento comprometido. Porque puede ser que sea volvulado, pero no hay compromiso vascular, o sea, usted ve en el intestino rosadito, no hay mayor compromiso. Simplemente con devolvular se acabó el problema, ¿no? Se hace rotar, lo fijan a la pared y se acabó, no necesita masticar. Si el paciente es un paciente en buen estado general, no hay compromiso general, puedo hacer la resección y la anastomosis en ese momento, ¿no? Siempre y cuando no haya compromiso vascular, pero tengo un buen terreno para trabajar. Pero si en el caso, como en el caso anterior, ya está necrosado, el paciente ya está séptico, con un estado mal, estado general, no puedo demorar mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces lo que se recomienda, evaluar la vitalidad intestinal, cubrir con gas de humedad caliente por 5 a 10 minutos para ver si recupera la viabilidad. Fluoresceína endovenosa más laboratorios se utilizan otros medios para ver si hay pasaje a través de los vasos arteriales, ¿no? ¿Ya? No lo hacemos acá de rutina. Y en algunos casos puede hacerse la devolvulación y cerrar el abdomen y entrar a las 24 horas para ver cómo siguen las asas, ¿no? Por la laparotomía o por la laparoscopia, ¿ya? Para no hacer una cirugía muy cruenta, digamos. No derrotar asa cerrada necrosada, lógicamente, pues si está necrosada, ya que los gérmenes están nadando ahí, pues, ¿no? Entonces, si uno devolvula, lo que va a hacer es diseminar todos los gérmenes hacia el torrente circulatorio, ¿no es cierto? Resección del intestino necrosado y anastomosis, esto es una posibilidad dependiendo del estado general del paciente, ¿no? Pero en general, si está necrosado y es un paciente que está en cuadro séptico, entonces no es recomendable hacer anastomosis, ¿ya? Sutura de múltiples enterotomías versus resección. Cuando hay múltiples enterotomías,
generalmente es mejor resecar el segmento, ¿no? Porque hacer sutura, varios parches, en alguno de ellos te va a doler. Entonces es poner en más riesgo al paciente. Lo mejor es ir varias lesiones en un segmento del intestino relativamente corto, mejor cortar de un extremo a extremo y hacer una anastomosis primero. No sutura serosa, no retire fibrina, esto está en discusión, no hay nada definitivo, ¿no? Algunos dicen que la serosa puede regenerarse y no es necesario sutura serosa.